Descanso confortable, y gracias también, Señor, por permitirnos levantar, ver la luz del día, porque podemos ver sus misericordias y su gracia día a día en nuestras vidas. Gracias también, Señor, por el tiempo que podemos pasar, de poder adorarle, de poder escuchar de su palabra. Use a cada uno de los predicadores y asimismo también al grupo de alabanza, Señor, para que nuestra oración llegue hasta su presencia como un olor fragante, Señor. Muchas gracias. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nos ponemos de pie para que podamos cantar a nuestro Dios. Qué gusto estar aquí en la última capilla del año. Vamos a cantar a nuestro Dios el día de hoy. A Dio del bimestre. Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, Así como están, les voy a invitar a que busquen en su Biblia el Salmo 23 en Reina Valera 60, por favor, la de Dios, Reina verdadera. Salmo 23, lo vamos a leer de manera alternada. Yo leo el primer versículo, usted es el que continúa. Así de manera consecutiva y sin previo aviso nos reunimos en el versículo 6. Salmo 23, versículos del 1
al 6. La palabra del Señor dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Juntos, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ocupen sus lugares y le vamos a dar tiempo a nuestra hermana Alejandra, que el día de hoy nos comparte el tema. Buenos días. En el siglo II de nuestra era, llevaron a un hombre ante un rey, el cual quería que este hombre abandonara su fe. El rey le dijo a este hombre: si no abandonas tu fe, te voy a desterrar. Por lo que este hombre contestó: no podrás hacerlo, porque Cristo dice: nunca te abandonaré y nunca te dejaré. El rey le volvió a decir: Su Majestad no puede desterrarme, El rey le volvió a decir, le volvió a decir enojado: lo que haré es confiscar tus bienes y todo lo que tienes te lo quitaré. Entonces el hombre le contesta y le dice: usted no puede quitarme nada, porque mis tesoros están en el cielo. El rey se enojó aún más y le dijo: lo único que queda es matarte. Por lo que este hombre contesta también tranquilamente: hace 40 años que estoy muerto, morí con Cristo y mi vida está en Cristo y está escondida en Él y con Dios, por lo que usted no podrá tocarla. Al igual que esta historia, el Salmo 23 nos enseña y nos ayuda a desarrollar que nuestra confianza en Dios como creyentes. Voy a agarrar aire. Bueno, el tema de esta mañana es los que confían en Dios. ¿Qué sucede con aquellos que confían en Dios? Bueno, los que confían en Dios pueden estar seguros de 3 cosas. La primera de ellas es que los que confían en Dios cuentan con su presencia. El versículo 3 nos dice: confrontará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Esta presencia en nuestras vidas se puede reflejar de 2 maneras. Su presencia nos infunde fuerzas, nuevas fuerzas. El versículo nos dice que Él nos confortará, y esto es igual a que Él fortalece nuestras vidas o restaura o repara todo daño en nosotros que pudiese haber hasta aún dentro de nuestro ministerio. En nuestro caminar como cristianos o nuestro caminar dentro de nuestro ministerio, el cansancio puede llegar a nuestras vidas, el trabajo en exceso, las tareas por hacer, enfermedades, caminos que recorrer, o aún los años que pueda haber dentro de un ministerio. Eso llega a agotar nuestras almas, llega a hacernos sentir que ya no podemos más, que nuestras fuerzas están agotadas. ¿Por qué no? También nos llega a sentir que no estamos en el lugar correcto. Debemos confiar que si Dios está presente en nuestras vidas y en nuestros corazones, Él infundirá día con día fuerzas, las fuerzas que necesitamos para seguir adelante. ¿Y para qué? Para seguir cumpliendo el propósito por el cual estamos aquí, por el cual hemos sido llamados. Otra cosa es que su presencia nos guía por sendas. Me guiará por sendas de justicia, dice el versículo. La presencia de Dios en nuestras vidas nos da dirección personal e individual. Esta dirección no solamente no es hacia una perdición, sino hacia un camino recto y justo. La presencia de Dios en nuestras vidas, sin la presencia de Dios en nuestras vidas, nosotros no buscaríamos caminar hacia esas sendas, buscaríamos caminar hacia un lugar o camino correcto porque nosotros pensamos.
En el Evangelio de Juan nos dice, separados de mí nada podéis hacer. No sé a cuántos de ustedes les pasa, pero cuando quieren tomar una decisión o hacen algo sin la guía de Dios, las cosas salen mal o no salen como ustedes pensaban. Un día al subirme a una combi me preguntaron ayer hacia dónde ibas, iba camino a Toreo. Me subí a una combi y iban unos muchachos platicando o discutiendo entre ellos en cuanto a qué era la religión, ¿no? En cuanto si iban a la iglesia o no iban, si leían la Biblia o no leían. Pero una cosa que me hizo reflexionar para este tema es que uno de ellos comentaba que él hace tiempo llegó a ir a la iglesia, llegaba a ir a pláticas y todo en su vida estaba bien, pero que pareciera que desde que dejó de ir a la iglesia o dejó de leer la Biblia, todo le iba mal, venía una cosa tras otra, todo en su vida iba de mal en peor. Y pudiéramos decir nosotros que esto es un castigo divino de Dios, ¿no? Porque Él se alejó de él, pero realmente no, realmente son sus decisiones las que los llevaron a cometer errores, sus malas acciones al no consultar la guía de Dios en su vida, lo llevaron a hacer esto. Y al igual nosotros en nuestra vida, cuando no hacemos eso, también las consecuencias de nuestras malas decisiones salen reflejadas ante las situaciones que estamos viviendo. Por ello es que nos confirma en el Evangelio, separados de mí nada podéis hacer. Nos confirma que Él es quien nos guía por buenas sendas, y si así no fuere, podemos desviarnos de nuestras decisiones o pensar que lo que hacemos es por nuestras propias fuerzas. Dice la Biblia en el Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dichosos son aquellos que buscan y dejan que su vida sea guiada por Dios, que su ministerio sea guiado por Dios. Como hijos de Dios debemos de confiar que Él nos guía por un buen camino. Los que confiamos en Dios sabemos que podemos confiar siempre con la presencia de Él en nuestras vidas a través de su fuerza y a través de su guía. Vimos ya que los que confían en Dios cuentan con su presencia. El segundo es que los que confían en Dios cuentan también con su protección. El versículo 4 nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sea cual sea la situación que tú estés pasando en este momento, no te rindas, solo sigue avanzando. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que estará contigo. No solamente cuando estés en las cosas bien, sino cuando estés pasando por estos valles. David sabía que su protector era Dios, por lo que su confianza estaba plena en Él. Y tal es así que no se dejó Él intimidar por los leones o las fieras que luchaba a diario siendo pastor. Tal es así que no se dejó intimidar por el gigante Goliat. David dijo que él venía en el nombre de Jehová, Dios de los escuadrones de Israel. Si él en su vida hubiera visto su oficio, hubiera visto su tamaño al luchar con Goliat, si él hubiera dejado llevarse por la completa oscuridad que él estaba pasando en ciertas situaciones, sus éxitos o sus logros no estarían. Vemos cómo David en todo momento supo que Dios era su protector. Reconoció que solo con Él pudo vencer el valle oscuro, pudo vencer toda cosa que se le ponía enfrente y pudo seguir adelante confiando en que Dios era su protector. ¿Cuál es el valle por el cual tú estás pasando el día de hoy? ¿Cuál es esa oscuridad o esa sombra que no te deja ver la protección de Dios?
Aunque las situaciones o el camino se vea oscuro, debemos confiar y recordar que podemos seguir avanzando, porque Dios nos ha prometido que Él será quien nos protegerá en medio de la oscuridad. Será Él quien nos alentará en nuestro caminar. Dios prometió que no nos abandonaría. Presencia, protección, son cosas que hemos visto que suceden o que cuentan los creyentes que confían en Dios. Otra cosa que cuentan los que confían en Dios es con su provisión, y esta podemos verla de dos formas en nuestra vida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Más allá de una provisión material, lo que Dios nos promete en esto y nos dice que Él nos proveerá de paz en nuestra vida. Una paz para los momentos difíciles por los cuales podamos estar pasando en nuestro ministerio o en nuestra vida. Una paz que podamos estar, para que podamos estar quietos y confiar que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Una paz que nos lleva a descansar por completo en los pastos verdes. ¿Por qué? Porque podemos estar seguros que Él se encargará de todo, siempre y cuando nosotros confiemos en Él. El pastor de ovejas busca un mejor lugar para sus ovejas, para que sus ovejas puedan comer y después de ello puedan descansar. ¿Por qué hace esto? ¿O por qué las ovejas están confiadas de que pueden seguir descansando después de comer sin que su vida esté en riesgo? Es porque ellas saben que el pastor verá por ellas en todo momento, porque confían y conocen que el pastor conoce sus necesidades y Él las va a suplir. Nuestro deber como hijos de Dios es confiar en que Dios tiene la salida y el mejor lugar para nosotros. Podemos tener la plena paz ante situaciones por las que estemos pasando. Como hijos de Dios podemos estar seguros que nada nos va a faltar. Otra de las cosas que nos provee Dios es la seguridad y la tranquilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? El versículo menciona, junto a aguas de reposo me pastoreará. Un ejemplo de ello es que el pastor, para que sus ovejas puedan comer, para que sus ovejas puedan ir a beber agua, él tiene que buscar un lugar firme, un lugar donde el río o el estanque, no sé, no sea turbio, que sean aguas tranquilas. ¿Por qué? Porque si una oveja se moja su lana, debido a la cantidad que ésta tiene, el peso puede ser mayor a lo que la oveja pesa. Entonces la puede voltear y puede ser arrastrada por el río. Entonces la oveja pues moriría, ¿no? Otro ejemplo es que las ovejas también tienen que ver, cuando están en el río, tienen que ver su reflejo. ¿Por qué? Porque esto les da confianza a ellas de que el agua está tranquila, el agua no está turbia. Por lo tanto, si ellas no ven que su reflejo esté en el agua, ellas no toman agua. ¿Por qué? Porque saben que su vida está en riesgo y el pastor no ha elegido lo mejor para ellos. Pero Cristo es igual con nosotros. Él jamás nos llevará a aguas turbias donde nuestra vida o nuestro ministerio esté en peligro. Podemos confiar que si nuestro reflejo es visto en las aguas, es porque Él ha elegido lo mejor para nosotros. En que Él va a proveer en nuestras vidas de su paz y de su seguridad. Comencé contando una historia de un hombre del cual querían despojarlo. Y hasta despojarlo de su vida y por no dejar su fe, vaya. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre ante la situación? ¿Cuál fue esta reacción que él pudo tener ante estos valles que pudiéramos decir nosotros que pasaban en su vida? Yo creo que este hombre sabía realmente el significado de este salmo. Sabía que
en donde sabía que el amor y la bondad de Dios eran reflejadas en su vida a través de la confianza. Dios promete su presencia, su protección y su provisión a quienes confían en Él. ¿Estamos realmente confiando en Dios? Cierro con este versículo que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Bien, pongámonos en pie. Gracias a Dios por su amor y misericordia, un bimestre más, que es por su gracia y amor que podemos culminarlo. Y como dice el siguiente alabanza a nuestro Dios, no a nosotros, sino al nombre de nuestro Señor Jesucristo sea dada toda la gloria. Es por ti que juntos hoy estamos aquí. Fue tu amor que de la oscuridad nos sacó a una voz. Venimos hoy delante de ti para darte el honor. No a nosotros, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, no, no, sino a tu nombre sea dada la gloria. De nuestra adoración, la verdad que nuestro corazón liberó, nadie más es digno del honor recibir. Te lo amos a ti, no a nosotros, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, no, no, sino a tu nombre sea dada la gloria. Nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, no, no, sino a tu nombre sea dada la gloria. A tu nombre sea dada
dada la gloria, a tu nombre sea dada la gloria. Amén. Así como están puestos de pie, le voy a pedir que busquen en su Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 13, y vamos a leer de los versículos 13 y 14 a una sola voz. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 13 al 14. Leemos todos juntos a una sola voz. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ocupen sus lugares y vamos a dar tiempo a nuestro hermano Diego, que también tiene el siguiente tema que compartirnos. Bien, hermanos, es un privilegio poder estar aquí y me siento completamente honrado de poder terminar este periodo de sermones, el taller de homilética que imparte nuestro director Daniel Jiménez. Y a lo largo de estas 2 semanas el Señor se ha manifestado grandemente en la boca de sus siervos y es un honor poder formar parte de esa generación. Dios está llamando a hombres y mujeres en todo el mundo y es evidente que en este seminario mexicano hemos podido encontrar hermanos con diferentes cualidades y peculiares cualidades que son útiles para el servicio de Dios. Estoy seguro de que si pensamos en las cualidades que cada uno de nosotros tenemos, resultará algo especial entender por qué Dios nos tiene aquí. Y yo no sé exactamente cuáles sean esas cosas pequeñas que tú piensas cuando ves a un hombre que sirve al Señor. Es evidente que todos nosotros admiramos o seguimos el camino de la fe, pensando en hombres y mujeres que admiramos, en hombres y mujeres que tenemos como ejemplos de lo que es ser un siervo conforme al corazón de Dios. Y esta palabra, un siervo conforme al corazón de Dios, se utiliza brevemente en la Biblia. En primera vez se utiliza en este versículo que acabamos de leer. Y se utiliza en un momento difícil para la historia de la iglesia. Es un momento difícil en el que el pueblo de Israel ha perdido la cordura de su rey, ha perdido la fe del rey Saúl. Y Saúl ha perdido el privilegio de honrar a Dios y de servirle como el líder de esta gran nación. Y sin embargo Dios, además de su infinita misericordia y voluntad, ha emprendido la tarea de buscar a un nuevo hombre que tenga el liderazgo de su pueblo, del pueblo que él ha escogido. Yo pienso en lealtad, en compromiso con el evangelismo, en honestidad, en honor, en paciencia, en misericordia o paz. Cualquiera de estos atributos que nosotros pensemos pudieran ser el perfil de un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, la Biblia es muy clara en cuanto a lo que Dios buscaba de un siervo conforme al corazón de Dios. Yo creo que estos atributos son evidentes en la vida del único hombre que fue llamado así, a pesar de sus miles de imperfecciones, a pesar de las graves faltas y de los errores que pudo cometer este varón. Él fue un hombre conforme al corazón de Dios, el rey David. Y en la predicación de mi hermana Ale, él hablaba un poco acerca de las cualidades de David. Esta expresión es usada puntualmente para describir la vida de un hombre que sin duda dejó una huella imborrable en la memoria de la iglesia. El rey David, a través del relato de su vida, reconocemos los atributos de un siervo conforme al corazón de Dios. De la misma forma, al descubrir aquellas cualidades, podemos definir si el trabajo ofrecido hasta ahora revela en nosotros un corazón parecido al que Dios desea ver. Y es que tengo en
lista algunos atributos que nosotros podríamos comenzar a comparar con nuestra vida y con el servicio que tenemos. En primer lugar, veo que en la vida de David, un siervo conforme al corazón de Dios es auténtico. Y hablar de autenticidad es hablar de dos factores. Primero, un siervo conforme al corazón de Dios es auténtico consigo mismo. En la palabra de Dios, pueden seguir conmigo las citas bíblicas si ustedes gustan. En 1 Samuel 17, 38 al 39, dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Yo no sé si recuerden este pasaje, este periodo de la vida es donde David va a enfrentar a Goliat. Él ve la turbación del ejército y ve a grandes hombres de Dios en Israel temiendo ser asesinados por el paladín de los filisteos, Goliat. Y él encuentra el valor en el Señor y él dice: voy a enfrentar a este filisteo y va a ser tomado por mi mano, y valientemente está dispuesto a enfrentarlo en guerra. Y en ese momento el rey Saúl, quien está dispuesto a darle sus ropas y a vestirlo con los aditamentos de guerra que él mismo tenía, él lo viste y lo ciñe con su propia espada y con su armadura. Y en este momento David no encuentra cabida en esas ropas, él las desecha. ¿Por qué? Porque David no está acostumbrado a ellas. Y yo quiero que pienses en algunas cualidades que quizá tú admires de un siervo que te ha precedido. No sé si en la iglesia, no sé si en el seminario, yo no sé. Yo, por ejemplo, admiro mucho a las personas que tienen una facilidad de sociabilidad. Como ya muchas veces lo he notado, soy una persona que se aísla o que es un poco ermitaña. Y sin embargo, yo veo personas que son tan sociables y son tan afables que forman grupo en cualquier lado y caben en cualquier lado. Y los admiro demasiado porque es una cualidad que yo no tengo. Yo no sé ser tan empático como ciertas personas. Y aquí en el seminario hay bastantes de ellos. Pero Dios es bueno con las cualidades que nos da a cada uno. Y yo no puedo decidir o no puedo aspirar a seguir las cualidades o los atributos que tiene otra persona delante de Dios, porque eso sería tratar de ser alguien que no soy. Y yo quiero que pienses en el ministerio que estás ejerciendo actualmente, y quiero que pienses en las cualidades que tiene el líder que está quizá delante de ti. Cuando hablamos de autenticidad, hablamos del origen. David no pretendía ser alguien más que sí mismo. Y nosotros no podemos ostentar tener ciertas cualidades que otros predicadores tienen, que otros siervos tienen, que otros líderes tienen. Nosotros debemos buscar el origen que Dios puso en nuestro corazón y desarrollar esas cualidades que Dios nos da. En segundo lugar, un siervo conforme al corazón de Dios es auténtico ante las expectativas de otros. Y en 1 Samuel 16, del 6 al 7 podemos encontrar también un pasaje respecto a esto. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y este es un pasaje tan especial. En este momento Samuel está llegando a la casa de Isaí, el padre de David, y él ha visto a los hermanos mayores de David. Y él ha pasado uno por uno con su vista, y él ha tratado de medir cuál de estos hombres sería un siervo conforme al corazón de Dios. Sería un siervo que pudiera servir como rey de Israel. Y él ve a Eliab, a uno de los hermanos de David, y yo me imagino a un hombre imponente. Yo me imagino a un hombre parecido... no sé si han visto una serie llamada Vikingos o cualquier serie acerca de temas épicos, pero un hombre bastante viril, un hombre que impone. Y yo me imagino que Samuel tenía una perspectiva perfecta de lo que tenía que ser un rey, pero Jehová habla al corazón de este profeta y le dice: no mires lo que hay en el exterior, porque yo miro lo que hay en el corazón. Y esto es algo hermoso para nosotros, es una promesa inmensa para nosotros, porque Dios se goza en la diversidad y Dios se goza en la innovación. Yo no sé cuál sea el camino que tú te has pautado
para el ministerio que tienes que hacer. Quizá tú tienes ya una perspectiva de lo que quieres lograr con los jóvenes que estás sirviendo o en el ministerio de alabanza que estás teniendo en la iglesia o predicando, no lo sé. Pero yo sé, lo que sí sé, es que Dios se goza en la diversidad que tienes, se goza en las grandes cualidades que Dios ha puesto. Y no creo que someternos a las expectativas de otras personas pudieran ayudarnos a desarrollar un corazón conforme al de Dios. Ustedes tienen que buscar esas cualidades que son únicas de ustedes. Yo recuerdo que cuando era niño lo que más odiaban de mí era la forma en la que hablaba. Me decían Coda, ¿se acuerdan del oso de Tierra de Osos? Bueno, me decían Coda porque no paraba de hablar por los codos, ¿no? Y algo que sacaba de quicio a las personas era precisamente esa cualidad que ahora yo la veo como cualidad de poder hablar hasta por los codos. Era fastidiante para muchachos más grandes porque obviamente tú estás adolescente, tienes el cuerpo más grande en otros lados y tienes torpeza en tus movimientos y siempre estás tratando de llamar la atención. Pero ahora, conforme Dios ha desarrollado este talento que Dios me ha dado, puedo ver la grande misericordia que Dios tiene de mí. Y ustedes tienen cualidades específicas, cualidades que no pueden ser comparadas o pueden ser sometidas por las expectativas de otras personas. Pero quiero decirles que Dios ama grandemente las cualidades que ustedes tienen como personas. En tercer lugar, el atributo de un siervo conforme al corazón de Dios es que refleja un testimonio fiel. Y esto lo podemos ver en 1 Samuel 16:18. Dice la palabra de Dios: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Este episodio de la Biblia fue antes de que David enfrentara a Goliat. Y yo no sé si alguna vez alguna persona de tu congregación o de tu familia se ha referido a ti de una forma positiva, pero yo quisiera que alguien se refiriera de mí de esta forma. Escuchen los atributos. Es un hombre valiente y vigoroso que sabe tocar, es decir, el arpa, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. De los atributos que más destacan aquí para mí es, primero, hombre de guerra. ¿Cómo saber que un hombre es hombre de guerra si no ha estado en pelea antes? Bueno, David tenía la fama de haber matado leones y osos para defender el rebaño que tenía su familia. Y esto fue quizá tan impresionante para el pueblo de Israel que hasta el siervo del rey Saúl, cuando estaba buscando el bienestar para su rey, presumió de estos atributos de David. Pero el que más me impacta es: Jehová está con él. Yo no sé cuál sea el testimonio que tú reflejas en la congregación. Y es una pregunta bastante difícil. ¿Qué es lo que se dice de mí en la congregación? ¿Qué es lo que se dice de mí entre quienes nos aman? ¿Qué pensará Dios sobre nuestro testimonio? Pensar en estas cosas es verdaderamente difícil porque tendemos a creer que somos bastante buenos, pero yo no sé cuál sea la perspectiva real de las personas que nos siguen en el ministerio. Y eso debería importarnos bastante, porque a pesar de que en el punto anterior he dicho que no debemos vivir con las expectativas que tienen de nosotros, sí tenemos que ser un reflejo vivo de lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Qué es lo que dice la congregación de ti, hermano? ¿Qué es lo que dice tu familia de ti? ¿Qué es lo que dice los que te conocen sobre ti? Pensar en el testimonio es pensar en lo que Dios ha hecho después de ser convertidos. Es pensar en lo que Dios ha convertido de la sociedad que tenemos, de los pecados que tenemos, de lo que venimos arrastrando cuando llegamos a Él, y enfrentarlo a una nueva realidad. Y si esas cosas son similares, lo que vivíamos antes de Cristo a lo que vivimos ahora, hermano, tenemos que orar bastante y tenemos que someter esa naturaleza a nuestro Dios. Por último, el último atributo de un siervo conforme al corazón de Dios
es que tiene un corazón agradable a Dios. Y yo sé que suena redundante, pero veamos lo que dice la palabra. En 1 Samuel 18:14 dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Nosotros podemos tener múltiples atributos, cualidades que Dios nos ha dado. Ser bueno en la exposición de la palabra, tener misericordia de otros, hacer buenas obras con otras personas. Podemos tener miles de cosas valiosas en el ministerio. Sin embargo, lo más importante para Dios es tener un corazón agradable a Él. Y eso, hermanos, es algo que Dios, solamente Él puede cambiar. Nosotros miramos la vida de los grandes héroes de la fe y pensamos que ellos tenían corazones agradables a Dios. Vemos la vida de Moisés, vemos la vida de Pablo, vemos la vida de David y reconocemos un hombre que realmente está atento a la voluntad de Dios. ¿Cómo es que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos? ¿Cuál es un sinónimo de prudencia? Quizá buena conducta, sabiduría para con sus propios actos. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría, hermanos? El temor a Jehová. Si nosotros encontramos una verdadera relación con Dios, yo sé que Dios puede cambiar completamente nuestro corazón. Y yo veo el corazón de siervo en todos ustedes y me siento halagado de poder servir junto con ustedes. Veo el corazón de siervo en Anita, quien predicó anteriormente acerca de William Carey. Empezó y terminó con una frase maravillosa: emprendamos grandes cosas para Dios. Y a mí me maravilló el hecho de que todos hicieran un sermón de diferentes temas, pero ella permaneció en su espíritu misionero. ¿Por qué? Porque el corazón de Anita está reflejado ahí. Yo veo el corazón de siervo en Jorge Pot, en la adoración que tiene. Yo nunca he tenido la disciplina de poder tocar la guitarra 3-4 horas al día. Si toco la guitarra es malamente porque se me obligó en un principio en la iglesia y ahora simplemente lo disfruto. Pero la disciplina de un músico es algo excelso y es algo que él tiene en el corazón. Veo el corazón de un siervo en Eli Camacho por la enseñanza que nos ha dado y por la pasión que tiene por educar a otros. Y veo el corazón en nuestra hermana Eli Moreno por los jóvenes, cuando ella me platica las diferentes impresiones y consejos que da en sus iglesias. Cada uno de nosotros tenemos un corazón que quiere servir al Señor. Y deseo que nosotros seamos esos siervos que Dios está buscando para su obra. Si nosotros encontramos una relación genuina con Dios, encontraremos grandes propósitos en Él. Y cumpliremos lo que Dios está planeando para nosotros. Yo invito a que podamos buscar un verdadero corazón conforme al de Dios. Y que podamos ver en nuestros hermanos y valorar lo que Dios ha hecho en su diversidad y las grandes cosas que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Acompáñenme a orar para terminar esta predicación. Bendito Dios, gracias te